Muy buenas, estimados alumnos. En esta ocasión vamos con la clase número 6 o tema 6. Vamos a ver lo que son los animales vertebrados. Primeramente, vale decir que todos los animales son pluricelulares, conformados celularmente por células eucariotas. Son heterótrofos. Esto significa que ellos no son capaces de realizar la fotosíntesis, tienen que obtener sus aminoácidos y sus azúcares de otros organismos. Tienen una alta sensibilidad porque tienen un sistema nervioso muy desarrollado y la mayoría se desplazan. Esa es la característica de un animal. En cuanto a los vertebrados, vamos a encontrar ya como animales más evolucionados características más importantes en este sentido. ¿Cuáles son ellas? Primeramente, que tienen un endoesqueleto o esqueleto interno. Eso lo vamos a encontrar en los peces, en las ranas, en los humanos, en las aves, etc. Poseen columna vertebral, de eso deriva el nombre de vertebrados, porque tienen la columna vertebral que les da movilidad también y la capacidad de agacharse, de levantarse, etcétera, etcétera. El cuerpo está dividido, se puede dividir claramente en cabeza, tronco y cola. Son conocidos también como tetrápodos. Esto significa que tienen 4 estructuras como apéndices y todas sus extremidades son articuladas. ¿Qué significa esto? Pues que pueden doblarse hacia diferentes lados o formas para poder desplazarse también, o para poder asir o agarrar o tomar algo. Y estas pues extremidades están diferenciadas en lo que son patas, alas o aletas, según el tipo de organismo que sea. Entonces eso es algo que tenemos o que vamos a encontrar típico dentro de lo que son los vertebrados. Otra característica fundamental, más avanzada en ellos incluso, es la presencia de una encéfala, de una médula espinal y nervios y órganos de los sentidos, como el caso del olfato, la vista, el tacto, etcétera, que están bastante desarrollados en este tipo de organismos, porque obviamente tienen mucho que ver en cuanto a la forma de alimentarse y su sistema de vida, que generalmente casi todos pues son organismos, decíamos, heterótrofos. Otra característica es de que tienen simetría bilateral. Por ejemplo, si hacemos un corte longitudinal en la parte medial de nuestro cuerpo, pues vamos a dividir todos los vertebrados en 2 áreas exactamente iguales. ¿Qué más podemos decir de estos organismos? Bueno, que se dividen en 5 grupos de organismos diferentes, que los vamos a agrupar porque tienen características en común cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a encontrar a los mamíferos. ¿Qué característica tienen los mamíferos? Pues que tienen mamas, o sea que alimentan a sus organismos, a sus crías, perdón, a través de la leche materna que produce en este caso la hembra. La mayoría de ellos van a tener pelo o cabello en el cuello, y algunos de ellos van a ser bípedos. El otro grupo son las aves. Esta característica la característica principal de este tipo de organismos pues es de que poseen alas, 2 en forma de alas, de las 4 extremidades, 2 en forma de alas y 2 en forma de patas, pues para movilizarse y para volar. Otra característica, que presentan pico, no poseen dientes, por eso el pico, y su esqueleto ha ido evolucionando a que todos ellos tengan bastantes trabéculas, sus huesos, permitiéndoles cámaras aéreas dentro del hueso para darles la facilidad de tener un esqueleto bastante menos pesado que los otros tipos de organismos, y porque ellos vuelan, ¿no? Otra innovación, por decirlo así, que tienen las aves es de que tienen sacos aéreos. Dentro de su organismo vamos a encontrar desde 1 en adelante
a 2-3 sacos aéreos que les van a permitir pues flotar también en el aire cuando vuelan. A los peces también en este caso van a tener algunas cámaras o sacos aéreos, pero en este caso les va a servir para flotar en el agua, casi todos ellos. Pasando a otro grupo de organismos están los reptiles. Estos tienen la característica siempre de 4 extremidades, pero las tienen lateralmente, por eso ellos se arrastran. Dentro de los reptiles vamos a encontrar algunos que no tienen patas, o ápodos se les llama también, y como característica pues que es de ellos es de que tienen escamas, se reproducen a través de huevos al igual que las aves, y hay varios tipos de ellos. Pues dentro de ellos vamos a encontrar a los lagartos, los caimanes, las lagartijas, el monstruo de Gila, si ustedes se recuerdan de alguno de ellos. Vamos a encontrar las serpientes, vamos a encontrar lo que son las culebras, las víboras, derivadas de estas, pues, ¿verdad? Y pasando al siguiente grupo de animales que vamos a encontrar dentro de los vertebrados, están los famosos anfibios. ¿Cuál es la característica de estos animales? Pues primeramente tenemos que tienen una piel bastante delicada y sensible, no poseen escamas, generalmente mantienen la piel cubierta de una especie de mucosidad, lo que les va a ayudar a mantener la humedad en ellos, porque no resisten el sol directo. Por lo tanto son organismos que están adaptados al agua o a lugares cercanos al agua, o sea, a la humedad. Características de organismos de este tipo, pues algunos de ellos van a tener también cola, ya en estado adulto la pierde, como el caso de los sapos y las ranas. Alguna característica, vamos a encontrar aquí dentro de los anfibios un organismo que se parece a las serpientes, porque es alargado. De hecho, a simple vista parece una serpiente para una persona que no está familiarizada con este tipo de organismos, pero inmediatamente nos damos cuenta de que es un anfibio porque su cuerpo no tiene escamas. Y como último grupo, para completar lo que son los peces, el último grupo de los vertebrados, pues hablamos de los peces. ¿Qué característica tienen este tipo de organismos? Bueno, que poseen escamas, que las extremidades se han convertido en aletas, la aleta caudal, la aleta lateral, la aleta pectoral, ya aleta dorsal, etcétera, y que les sirven para movilizarse. Algunos de ellos poseen espinas en las aletas, que es otra característica de los peces. Decíamos, el cuerpo tiene forma de torpedo, lo que les permite movilizarse con relativa facilidad dentro del agua. Prácticamente a excepción de los mamíferos y las aves, el resto de organismos que estaríamos hablando de los reptiles, los anfibios y los peces. Estos organismos son organismos poiquilotermos. ¿Qué significa eso? Que relativamente no tienen la capacidad de mantener el control de temperatura interna. Generalmente lo hacen, pero a un nivel mínimo, y que les permite tener una temperatura cercana o por encima de la temperatura ambiental. Volviendo a los peces, decíamos, estos tienen una línea en la parte lateral que se conoce como línea media, que es un órgano sensorial que les va a permitir sentir la presencia de las corrientes marinas, la posición que ellos tienen en el agua. A la vez les va a permitir a ellos estar pendientes también a través de esta línea de las posibles presas o depredadores que ellos puedan tener. Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy dentro de lo que es la clase número 6 de la asignatura de ecología médica, y en este caso pues los animales vertebrados. Pasando ya a esto, vamos a lo siguiente. Bien, el reino animal, decíamos que tienen como característica que son pluricelulares, en el caso de ellos. Tienen células eucariotas. La nutrición, pues son heterótrofos, esto que indica que no realizan la fotosíntesis, o tienen sus microelementos o sus alimentos a través del consumo de otros organismos, en este caso de los organismos primarios
que son los productores de la fotosíntesis, como el caso de los vegetales. Tienen una alta sensibilidad debido a un sistema nervioso muy desarrollado y la mayoría de ellos se desplazan. Aquí tenemos un cuadro que nos va a indicar lo que nosotros ya vimos. En la clase anterior, que son los invertebrados, que son los animales que no tienen vértebras. Estos se dividen en lo que son los anélidos y moluscos y los artrópodos. Se cambió esto, perdón. Y como característica, pues ellos no tienen esqueleto interno, algunos tienen exoesqueleto, no todos, ¿verdad? En el caso de los vertebrados, que es lo que estamos viendo, son organismos pluricelulares, poseen columna vertebral, poseen endoesqueleto y están divididos en 5 grupos: anfibios, reptiles, peces, aves y entonces tenemos acá lo que son el reino animal, decíamos, los organismos vertebrados. ¿Qué característica tienen? Pues los vertebrados ya decíamos que tienen columna vertebral y endoesqueleto. En los invertebrados no tienen columna, característica general de ellos. Algunos tienen exoesqueleto, en el caso del ejemplo que tenemos acá, pues de las almejas, y sin esqueleto en el caso de los anélidos. Un representante común de ellos pues es la lombriz de tierra. En este caso aquí podemos ver esta lagartija, tiene su endoesqueleto, está dividido en cabeza, tronco y cola, y sus 4 extremidades en forma lateral en el caso de ellos. Bien, ¿qué características tienen los vertebrados? Ya lo decíamos, un esqueleto interno o endoesqueleto. Se divide su cuerpo en cabeza, tronco y cola. Se les llama tetrápodos porque tienen 4 apéndices articulados, en este caso en forma de patas, alas o aletas, según el tipo de vertebrado que sea. Un sistema nervioso formado por encéfalo, médula espinal, nervios y órganos de los sentidos. La simetría, como decíamos al inicio, es bilateral, ¿ya? O sea que al dividir por la parte media a un organismo de estos vertebrados, pues vamos a encontrar 2 partes exactamente iguales. ¿Qué podemos decir de ellos? Desaparecieron hace aproximadamente 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios, y aquí pues empieza el esplendor de este tipo de organismos, los vertebrados y los mamíferos como parte de ellos. Aquí tenemos el endoesqueleto, el esqueleto interno y su división ya de animales pues superiores. Aquí la división típica de ellos: cabeza, tronco y cola, poniendo como ejemplo una lagartija en este caso, ya, o un reptil, como lo queramos ver. Sus extremidades son articuladas, eso nos permite movilizarnos, movernos, etcétera, ¿ya? Las extremidades que vamos a encontrar en este tipo de organismos, o sea los vertebrados, son las patas propiamente, las aletas que se han transformado en digamos estructuras natatorias, y en el caso de las aves pues sus alas. El sistema nervioso está formado principalmente por órganos de los sentidos, el encéfalo y la médula espinal y los nervios. Esto es lo que le ha permitido a estos organismos, un sistema nervioso mucho más desarrollado, tener una gran capacidad de adaptación en el medio y por lo tanto pues ganar espacio como organismos. A través de los sentidos ellos captan lo que ocurre a su alrededor, porque sabemos que son organismos heterótrofos, entonces tienen que vivir cazando a otros organismos, de modo que esto los obliga a tener una alta sensibilidad en sus sentidos, a través del oído, de los ojos, el olfato, el gusto, etc. El encéfalo y la médula espinal elaboran las respuestas adecuadas a la información recibida, siempre a través del sistema nervioso. Y los nervios pues transmiten información. Los nervios sensitivos recogen lo que sucede en nuestro cuerpo, lo llevan al cerebro, el cual va a responder a través de nervios motores, dando una respuesta adecuada. Aquí tenemos el ejemplo pues en el caso de un felino, los distintos tipos de estructuras, órganos receptores, el sistema nervioso y los órganos efectores, en este caso de los músculos, ¿no?
que nos van a servir para movernos de un lugar a otro según la respuesta que nos mande el cerebro. Bien, tenemos la simetría bilateral que cumplen todos los vertebrados. Dentro de ellos vamos a hablar ya entonces de los mamíferos. Característica de los mamíferos. Primero, sabemos como todos los vertebrados están divididos en cabeza, tronco y cola. El cuello une la cabeza y el tronco. Las extremidades son tetrápodos, siempre en forma de patas, alas o aletas. El cuerpo está cubierto de pelo, la boca presenta dientes, algo característico de los mamíferos, ¿verdad? Poseen glándulas sudoríparas y sebosas y mamas para alimentar a sus crías a través de la leche, pues, de la producción de leche. Típico de los mamíferos, a eso se debe el nombre de este grupo. Su temperatura corporal somos homeotermos. ¿Qué significa eso? Que tenemos la capacidad interna de mantener nuestro medio por encima de la temperatura del medio ambiente donde estemos, ¿no? La respiración generalmente es pulmonar, hay fecundación interna, desarrollo embrionario es somos vivíparos, y algunos ovíparos, como casos especiales el ornitorrinco, que ya vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver la característica que reúne los mamíferos, ¿verdad? Tienen pelo en el cuerpo, cabeza, columna vertebral, tronco, cola, mamas, patas. Pero la característica aquí son las mamas, pues, y el pelo típico de los mamíferos. Somos vivíparos, significa esto que la cría se desarrolla de forma interna y posteriormente es expulsada. Los mamíferos los vamos a clasificar según su desarrollo en tres tipos: en monotremas, marsupiales y placentarios. Los monotremas encontramos aquí prácticamente a un solo organismo que todos conocemos, que es el famoso ornitorrinco, que es el único mamífero que va a desarrollarse a través de huevos. Los marsupiales, que presentan una bolsa donde se va a desarrollar la cría de ellos. Ellos dan a luz normalmente como los mamíferos, y la cría muy pequeñita va trepando por el vientre de la madre hasta encontrar la parte, perdón, aquí no sé qué me pasó con esto. Vamos a bien, entonces decíamos de que en el caso de los marsupiales, característica principal de ellos es que presentan una bolsa. La cría sale a luz normalmente, ella repta o sube hacia la marsupia, que es la bolsa que tienen ellos. Ejemplo típico, los canguros. Hay un grupo de animalitos que tenemos acá en nuestros países que son, algunos le dicen zorro cola pelada o tacuacín, y que igual en una bolsa mantienen a sus crías. Comúnmente o popularmente se maneja que ellos se alimentan de las gallinas y por eso les dan a veces muertes muy crueles, lo cual no es cierto. Ellos comen roedores, animales pequeños, insectos. No van a poder matar una gallina porque no tienen la capacidad, son relativamente pequeños para eso. Pero además es una especie que está en peligro de extinción. La recomendación siempre, pues, es que los cuidemos. Y además es uno de los pocos ejemplos de marsupiales que tenemos en nuestra zona. En el otro caso están los placentarios. Dentro de este grupo estamos nosotros, y se desarrollan dentro del vientre de la madre las crías, pues, ejemplo gato, conejos y el hombre. Bien, dentro ya propiamente de este grupo nos encontramos nosotros, y característica, pues, que tenemos es que carecemos de cola, tenemos una postura erguida y caminamos sobre dos piernas, o sea, somos bípedos. Tenemos glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Nuestro cerebro es muy desarrollado y somos capaces de comunicarnos por medio de diferentes lenguajes. Aquí en este caso, pues, yo difiero un poco, porque el hecho de que nosotros no conozcamos o no seamos capaces todavía de entender cómo funciona o cómo se comunican diferentes especies, no indica que ellos no tengan una forma de comunicarse. Que no lo entendamos nosotros hasta el momento, pues, no indica lo contrario. Ejemplo, es como que nosotros nos fuéramos a China, ¿no? Y por el simple hecho de que no los entendemos, digamos nosotros, ellos emiten sonidos
pero son incapaces de comunicarse entre ellos. Nosotros somos los que no tenemos aún la capacidad de hablar el chino, pero no podemos decir que ellos no se pueden comunicar. Igual pienso yo de las diferentes especies, ¿no? En algún momento vamos a llegar a conocer la forma en que ellos se comunican y nos daremos cuenta que pues tienen su respectiva sistema de comunicación. Bien, nosotros estamos dentro del grupo de los primates, que estos se dividen en los homínidos y dentro del cual nosotros estamos también, y lo que es propiamente la humanización, ¿ya?, que van a conformar al grupo de homínidos. ¿Qué es la hominización? Este tipo de estructura o de grupos fue creando o fue dado a través de organismos que caminan de forma erguida o en bipedestación. Esto se debe a la posición del foramen magnum. En el caso nuestro, evolutivamente el foramen magnum está en la parte de abajo del cerebro, en la parte final del hueso occipital, y de ahí baja literalmente hacia abajo, en redundancia de la palabra, la columna vertebral, pero esa posición nos dice que vamos a caminar de forma erguida. La disposición de la cadera es otra cosa que vamos a garantizar, pues, que viene dada por la posición de bipedestación y cambios en los pies. Otro aspecto que va a llevar a la hominización es la encefalización, o sea, un aumento de la capacidad craneal. De hace millones de años pasamos ahora a tener casi el triple de la capacidad craneal, dándonos pues un mejor desarrollo del cerebro, lo que nos ha permitido el manejo de herramientas a través también de cambios que han ido sucediendo en nuestras manos, como por ejemplo el movimiento de pinzas entre el pulgar y el índice, que vamos a ver acá. Bien, aquí tenemos el foramen magnum, que es donde se comunica, mejor dicho, sale parte del encéfalo a través del tallo cerebral para continuarse con la médula espinal. Esto va a salir en la parte de abajo, como podemos ver aquí, y que nos va a disponer para esta posición, la bipedestación, como vemos acá. En un pariente nuestro, en este caso, el gorila que tenemos acá en el ejemplo, si ustedes ven, el foramen magnum viene dado en otra posición, lo que le indica la estructura, digamos, natural de caminar que van a tener este tipo de organismos en cuatro patas. En algunas ocasiones los podemos ver en bipedestación, pero no es algo natural para ellos, pues. Es como que nosotros nos pongamos a gatear o por alguna razón vamos a caminar en los cuatro miembros que poseemos. No indica de que porque de vez en cuando lo hagamos, pues somos organismos que vamos a necesitar los cuatro miembros en el suelo a la vez para poder movilizarnos. En nuestro caso, nuestro organismo viene dado por la posición del foramen magnum, la posición en este caso de la pelvis, que es más corta y ancha, como podemos ver, siempre usando de ejemplo el gorila, y ya la posición de la pelvis en nuestro caso, ¿no? Esto pues nos dice la posición que tenemos como organismo, ¿no? Un aspecto de evolución que nos ha permitido movernos y mejor dicho, cambiar el ambiente donde nosotros vivimos, cosa que no sucede en la mayoría de los animales. Bien, aquí dice: los gibones tienen oponible los pulgares de las manos y los pies. En nuestro caso solo de las manos. En los pies vamos a tener otra variación, pero no necesariamente la oposición del dedo índice y el pulgar. Esta posición precisamente es el famoso agarre de pinza, que es el que nos va a dar precisión a la hora de movimientos, y que se usa mucho en el arte, pues, y en la industria, y que nos ha permitido inventar muchas cosas. En el caso del agarre fuerte es otro sistema que típico de los humanos, ¿ya? Lo de los homínidos en este caso. Aquí tenemos el cambio que ha sucedido en nuestros pies a través de un simple huesecillo, un metatarsiano, ¿ya? Que ha hecho dos cambios. Uno que crea una curvatura propiamente en la mitad del pie, y el otro que permite que el dedo pulgar se alinee con el resto de los dedos del pie, y esto va a dar, pues, por un lado amortigua el golpe al caminar y por otro va a impulsar el movimiento de bipedestación. Aquí tenemos el ejemplo, lo que pueden hacer nuestras manos a través de millones de años de evolución,
agarrar, como dicen, el movimiento de pinza de precisión y el de pinza de presión, que son los movimientos que nos han permitido nuestras manos para poder crear y transformar el ambiente hacia nuestra conveniencia durante estos miles de años. Aquí el caso de la encefalización, decíamos que hace aproximadamente 3 millones de años nuestros antepasados, muchísimos años atrás, pues el cerebro solo tenía una capacidad de 500 centímetros cúbicos, contra lo que hoy tenemos 3 millones de años hacia adelante, 1500 centímetros cúbicos de cerebro. Obviamente eso es lo que nos ha dado una mayor facilidad, mayor desarrollo del encéfalo y por consiguiente mayores capacidades para poder realizar. Aquí tenemos el caso del chimpancé, lo típico de todos los homínidos de este tipo, pues inferiores, en el sentido evolutivo, el cerebro es bastante pequeño. Mientras que el cerebro humano, tenemos acá nosotros principalmente el desarrollo del lóbulo frontal, donde vamos a encontrar, por ejemplo, las emociones, la memoria, las decisiones que tomamos, el desarrollo de las áreas de Broca, del área de Broca y de Wernicke, que es donde se desarrolla el lenguaje, y el desarrollo de la corteza cerebral, pues que a través de las circunvoluciones y surcos va a aumentar en gran medida la capacidad del área de nuestro cerebro. Eso es típico de los humanos. Pues acá más o menos el desarrollo a través de la evolución de los homínidos hasta dar con nosotros. Ahí terminaríamos con lo que son los mamíferos. Entramos al siguiente grupo, que son las aves. Bien, como decimos, el cuerpo está dividido como si en ese grupo de organismos, pues en cabeza, tronco y cola. El cuello une la cabeza y el tronco y tienen forma aerodinámica. ¿Por qué? Porque ellos vuelan, la mayoría de las aves, pues, ¿verdad? Las extremidades igual son tetrápodos, las delanteras convertidas en alas o transformadas en alas, y las posteriores son patas con 4 dedos. El cuerpo está cubierto de plumas, a diferencia de los mamíferos, que está cubierto de pelo. La boca tiene pico córneo y no tienen dientes. Los huesos, ya decíamos en la introducción, son huecos. El esternón en forma de quilla. Todo esto son adaptaciones que les van a permitir moverse en el aire con mucho más facilidad y gracia. La temperatura corporal son homeotermos, igual que los mamíferos. La respiración es pulmonar y presentan sacos aéreos que indicábamos que les sirven, pues, para tener menor peso en el aire y que puedan mantenerse. La fecundación es interna siempre, pero ellos son ovíparos, o sea, ponen huevos. Aquí es algo típico, ¿no?, del cuerpo, las extremidades, las plumas y el pico en un organismo representativo de las aves. Los picos, los diferentes tipos de picos, aquí unos ejemplos: el pico rapaz del águila, que es puntudo, fuerte y grueso, lo que le va a permitir arrancar la piel, la carne, los músculos de las presas. En el caso de los insectívoros, como las golondrinas, pues el pico es pequeño y con punta, y en el caso de un pico filtrador, como el ejemplo de los patos. Acá tenemos otra estructura adaptativa, evolutiva de las aves, que sus huesos tienen bastantes cámaras aéreas o trabéculas que les permiten tener los huesos bastante con menos peso que el resto de los vertebrados, perdón. Bien, otra estructura evolutiva que ellos tienen y diferenciante de las aves es de que poseen sacos aéreos, que aquí son señalados en lila, en amarillo y en verde, y que son cámaras aéreas, pues, que únicamente se llenan de aire y les van a permitir presentar menos peso a las aves. No tiene nada que ver con la respiración, ¿verdad? Bien, la fecundación es interna, decíamos. El desarrollo embrionario es a través de huevos, conocidos como ovíparos. Aquí el proceso y cómo está representado el huevo, y el organismo interno. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación de las aves. De forma rápida, digamos, tenemos las corredoras, que son de patas largas con 2 dedos, sin quilla, de cuerpo muy grande, ejemplo el avestruz.
Las zancudas con patas muy largas, ejemplo las grullas y las garzas o flamingos, las palmípedas, en el caso de presentan patas con los dedos unidos y tienen una especie de membrana entre ellos, patos y pingüinos, ejemplo de ellos, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos pues un ejemplo de lo que acabamos de hablar y los diferentes tipos de aves. El pingüino, aunque no lo parezca, pues es un ave, no es un mamífero. Acá tenemos otro ejemplo de aves pequeñas, con pico pequeño, como el caso de las golondrinas. Y nos lleva ya a nuestro siguiente grupo, al tercer grupo de los vertebrados, que son los reptiles. ¿Cuál es la característica general de este grupo? Bueno, pues igual el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola, el cuello une la cabeza y el tronco. Las extremidades son 4 siempre, salen lateralmente, por lo que se arrastran. Algunos de ellos no tienden, como el caso de las serpientes, o sea, no tienen extremidades. Pues el cuerpo está cubierto de escamas, algunos mudan, generalmente ellos cuando crecen, aumentan de tamaño, tienen que cambiar esta piel, pues, y la van mudando o cambiando. La boca pueden tener dientes, picos o colmillos. La fecundación es interna, son ovíparos y ovovivíparos. La respiración siempre es pulmonar, aunque en el caso de algunos, pues, bueno, sí, prácticamente todos son pulmonares. Y la temperatura corporal son poiquilotermos. Ellos no pueden regular de forma tan drástica como lo hacemos los mamíferos y las aves. Ellos no pueden regular su temperatura interna, pero siempre la mantienen un poco arriba de la temperatura ambiental. Acá tenemos el ejemplo de ellos: la cabeza, el tronco, la columna vertebral y la cola, las patas que están de forma lateral, y en el caso de los reptiles que son ápodos, o sea, como el caso de las serpientes y las culebras, pues que no tienen patas, pero pueden movilizarse también. Una característica especial de los reptiles, pues, es de que poseen escamas. ¿Ya? A diferencia de los peces, como vamos a ver más adelante, las escamas no están en forma imbricada, o sea, como las tejas, una encima de otra, aquí están separadas. Decíamos, tienen dientes, colmillos y picos. En el caso de los dientes, los cocodrilos, colmillos, las serpientes venenosas, y pico, pues, las tortugas. Son ovíparos y ovovivíparos. Se clasifican en 4 grupos diferentes: los ofidios, en el que encontramos las serpientes, ya algunas como culebras y otras como víboras; los saurios, que son de cuerpo alargado y siempre con 4 extremidades, las anteriores no presentan extremidades. El ejemplo de esto es lagartos, lagartijas, salamandras, camaleones, etc. Los quelonios, en este grupo encontramos las tortugas y galápagos, y la mayoría de ellas, pues, son acuáticas, aunque hay muchas de ellas que viven terrestres, pues. Y los cocodrilianos, que es el último grupo de los reptiles, y característica, pues, que tienen rostros alargados, y ejemplo, cocodrilos y caimanes. Y diferencias entre culebra y víbora. Esto es algo bien importante, jóvenes, por el hecho de que muchas veces, en cuanto se ve un reptil ápodo, por decirlo así, una culebra o una víbora, como dicen en este caso, justos pecan o pagan por pecadores, ¿no? Porque las culebras generalmente no son venenosas, y las víboras sí. Aquí vamos a conocerlas como son. Las culebras, la pupila del ojo es redonda, como la de muchos animales, incluyendo nosotros. En el de las víboras es vertical, como una línea de norte a sur o de sur a norte. La cabeza es redondeada en las culebras, en las víboras es triangular. El hocico es redondeado al mismo nivel, mientras que en el de las víboras el hocico está un poco más levantado. En las escamas de la cabeza, en el caso de las culebras, que no son venenosas, son grandes, mientras que en las víboras son las escamas pequeñas, pues. El órgano de la foseta en las culebras no tienen, las víboras sí tienen, que es un órgano de sensibilidad. Y la forma del cuerpo, en el caso de las culebras, va disminuyendo de la cabeza hacia la cola de forma gradual, mientras que en las víboras la cola desciende drásticamente, pues, el grosor. Ya vamos a ver un ejemplo.
Aquí tenemos en este caso la culebra. Bien, los ojos son redondos, la pupila es redonda, las escamas son grandes en la cabeza, la cabeza un poco alargada. Vemos el cuello el cuerpo que se mantiene más o menos uniforme, disminuyendo hacia la cola. Y aquí tenemos las víboras. Como vemos, las escamas son más pequeñas, la forma de la cabeza es triangular. Abajo la flechita señala que el cuerpo es grueso y termina drásticamente en una cola mucho más delgada, y podemos ver también el tipo de ojos, que acá es alargado, ¿no? Eso es la característica de las víboras, son animales venenosos. Las culebras no. Eso es por lo que muchas veces a veces encontramos las famosas ratoneras y la gente inmediatamente agarra a ver cómo las mata, y generalmente, de hecho, estos animales se alimentan de animales más pequeños, como por ejemplo las ratas o algún tipo de insectos, pues, pero no son venenosos. Bien, encontramos a los saurios, que básicamente conocemos popularmente como las lagartijas y los camaleones. En el caso de los quelonios están las tortugas que tienen una caparazón dorsal y ventral fusionada en una sola estructura, que está fusionada también a la columna vertebral, y el cuello es retráctil. Veamos aquí una diferencia entre lo que son caimanes y cocodrilos. Los cocodrilos primeramente están prácticamente en todo el mundo, mientras que los caimanes están restringidos a solo América, como el continente. Ahora no me refiero a América, Estados Unidos, sino que América toda como el continente. La forma del hocico en los cocodrilos es delgada en forma de V, en los caimanes es ancho en forma de U. La mandíbula inferior de los cocodrilos es mayor que la superior, y se les ven los dientes cuando tienen la boca cerrada, mientras que en los caimanes no se ven los dientes cuando tienen la boca cerrada. La distribución, ya decíamos, es prácticamente en todo el mundo, mientras que los caimanes solo están en América. Aquí tenemos el ejemplo de los cocodrilos, hocico en forma de V y los colmillos visibles en la boca cerrada, mientras que en los caimanes el hocico es bastante ancho y es en forma de U, y los dientes no son visibles con la mandíbula cerrada. Bien, entramos al siguiente grupo, el penúltimo grupo, que son los anfibios. Su cuerpo está dividido, como todos los vertebrados, en cabeza, tronco y cola. Algunos no tienen, como el caso de los sapos y las ranas. Los que tienen cola son del grupo Urodelos, y los que no tienen cola son del grupo de los anuros. Ya decíamos ahí los ejemplos. Las extremidades siempre son 4, las hay también ápodos, como el caso de la cecilia, que vamos a ver más adelante. Las patas posteriores están más desarrolladas que las anteriores, lo que les permite andar a saltos, pues. El cuerpo está cubierto por una piel bastante húmeda y fina, y tienen una especie de mucosidad también, lo que les va a ayudar a mantener la humedad en su cuerpo. La temperatura corporal son poiquilotermos, como decimos, no son capaces de alcanzar una temperatura más alta como las aves y los mamíferos. La respiración en los adultos es pulmonar y a través de la piel, mientras que en las larvas es branquial, como los peces. La fecundación interna son ovíparos y ovovivíparos en el caso de las salamandras, y el desarrollo posembrionario se le conoce como metamorfosis. Bien, aquí tenemos el cuerpo, el ejemplo de estos dos organismos. Siempre son anfibios, ¿verdad? Pero si se fijan, la piel no presenta escamas y es bastante delicada y lustrosa, producto de esa capa de mucosidad que las mantiene a un ambiente, a una temperatura y humedad de acuerdo a la necesidad de ellos. Pues aquí tenemos un ejemplo. Ellos van a tener glándulas de mucosidad, que les decía, que van a producir esa capa alrededor de su cuerpo, y algunos de ellos van a tener glándulas venenosas, como muchas ranitas pequeñas que viven en Centroamérica, obviamente en lugares selváticos, ¿no?, donde hay mucha lluvia, porque eso es lo que ellos necesitan, y que son venenosas algunas de ellas. Acá podemos ver el caso de la respiración. En el adulto es pulmonar y a través de la piel, y en el caso del renacuajo, que es el estado larval de las ranas y los sapos, la respiración es branquial. La fecundación, acá es un ejemplo de cómo se realiza la fecundación, y el organismo que forma hasta transformarse en lo que nosotros conocemos como el sapo o la rana. Aquí está el proceso de la metamorfosis, el ciclo vital de la rana.
y la clasificación de los anfibios. Hay un grupo que se los conoce como ápodos, o sea, sin extremidades. En el caso, el ejemplo de esto es las cecilias. Las cecilias son una especie como de, la persona que no conoce los va a confundir rápidamente con una serpiente. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que no es serpiente si tiene esa alargada, no tiene patas y parece serpiente? Sencillamente porque la piel no está cubierta de escamas, que es característica de los reptiles, en el caso de los anfibios, y siempre conserva una capa de mucosidad que forman las glándulas que ellos tienen alrededor de su cuerpo para mantener la humedad en su cuerpo, ¿no? Y los urodelos de los anfibios, que son los que tienen cola, ejemplo las salamandras, tritones y gallipatos, y los anuros, que son otros también sin cola, que son las ranas y los sapos. Aquí tenemos el ejemplo de la cecilia. Ustedes pueden ver, se ve bastante brillante la piel y no presenta escamas. Bien, pasamos a esta es la distribución de las cecilias o gimnófiona, ya que se distribuyen prácticamente, existen en Centroamérica, el reporte que nos presenta este mapa, en partes muy puntuales de África, alguna parte de Asia, y son organismos que no son muy comunes pues en el mundo. Acá tenemos el ejemplo de los urodelos, la salamandra, el tritón y el gallipato, que son típicos de estos anfibios, pues. Y los anuros, que son el sapo y la rana, que no tienen característica, pues no presentan cola. La distribución de los sapos, como pueden ver, está en la mayor parte del mundo. Evitan, en el caso de África, todas las zonas donde están los desiertos prácticamente, porque ellos van a evitar eso, donde hay escasa humedad. Bien, entramos al último grupo que nos interesa a nosotros para terminar con los vertebrados, y entramos con los peces. Aquí dice que el cuerpo es fusiforme, o sea, es alargado, es hidrodinámico en forma de torpedo. Las extremidades se han convertido en estructuras como la aleta dorsal, la aleta ventral, la aleta caudal, etc. Y el cuerpo está cubierto por escamas que se montan unas encima de otras, a diferencia de los reptiles, ya que las escamas están pegadas una a otra, y en el caso de los peces pues están una encima de otra, como las tejas del techo. En el caso de los tiburones, estas escamas se han transformado en una especie de dentículos, que son los que van a provocar que si uno se roza con un tiburón quede con heridas de bastante consideración, porque parece lija pues la piel de estos animales, y obviamente puede hacernos mucho daño, y a sus presas igual. Todos los peces tienen una línea lateral, la que va a permitir captar los movimientos del agua, la temperatura y la presencia o ausencia de presas o depredadores. La temperatura de ellos pues son poiquilotermos, decíamos, no tienen una capacidad de lograr una temperatura más alta, como el caso de los mamíferos y las aves. Poseen vejiga natatoria, que es una bolsa de aire que les va a permitir flotar en el agua, ¿no? La respiración es branquial, la fecundación es externa, y el desarrollo embrionario va a ser en ovíparos y ovovivíparos, en el caso de esto último de los tiburones. Aquí tenemos la forma del cuerpo, decíamos es fusiforme o hidrodinámica, lo que les va a permitir presentar menos resistencia al agua cuando ellos nadan. Aquí pues las aletas que ellos van a presentar, las extremidades se han transformado en este caso en aletas, las aletas pectorales, las aletas laterales, dorsales, ventrales, aleta anal, aleta caudal y adiposa, etc. Las escamas que ellos presentan, decíamos, están imbricadas, o sea, una encima de otra, como las tejas, y en el caso de los tiburones, pues que presentan estas escamas, se han transformado en estructuras conocidas como dentículos, que son bastante filosas. Bien, hablábamos de la línea lateral, que es una línea que discurre a través de la parte media lateral de los peces, y que es un organismo sensorial. Aquí es la presencia de la vejiga natatoria, va a tener una comunicación directa hacia la boca, lo que les va a permitir pues llenarse de aire para poder flotar con más facilidad, ¿no? Acá es un ejemplo de cómo se da el proceso de la entrada de agua por la boca de los peces,
y esta a su vez es expulsada a través de las branquias, por donde ellos hacen el intercambio gaseoso de oxígeno a CO2. Y aquí tenemos un ejemplo de las branquias, que siempre están rojitas, pues son bastante irrigadas de sangre para poder captar el oxígeno del ambiente. Aquí la fecundación de ellos, decíamos, es externa. El desarrollo embrionario se da de forma externa también. Y la clasificación de los peces. Vamos a encontrar los que son sin mandíbula, por ejemplo la lamprea, que son peces parásitos. Ellos básicamente se adhieren a peces más grandes como el tiburón ballena, las mismas ballenas, los tiburones, etc. Y se van nutriendo, alimentando de ellos. Y los que tienen mandíbula del grupo de los peces los vamos a dividir entre los que son los cartilaginosos, como es la quimera, las rayas y los tiburones, ¿ya? Que en vez de hueso vamos a encontrar cartílago, pero obviamente es un cartílago bastante duro, lo que les permite una mayor flexibilidad a ellos. Y los óseos los vamos a dividir entre los peces que tienen aletas sin espinas y los que presentan aletas con espinas. Los que tienen aletas sin espinas pues son el grupo de los peces pulmonados, que es lo que siempre repito yo: en la naturaleza no hay cosas tajantes como decir blanco o negro, día noche, etcétera, sino que siempre hay individuos que rompen la norma, por decirlo así. Aquí tenemos la clasificación, pues los sin mandíbula, el caso de la lamprea, que es un pez parásito, como un organismo que nos parasita a nosotros los humanos, que es la Taenia solium, que tiene una estructura similar, pues la trompa es la que se logra asir en los intestinos para vivir de lo que nos alimentamos. Y los que tienen mandíbulas se dividen a su vez en cartilaginosos y óseos. Estos a su vez en aletas sin espinas y los que tienen aletas con espinas. Y aquí el último tenemos el ejemplo de una lamprea, que les decía que estos organismos pues básicamente han perdido la boca y solo tienen estructuras como dientes. De hecho son dientes para perforar la piel de otros peces y mantenerse pegados a ellos mientras se van alimentando. Entonces ver su clase y nos vemos en la próxima clase.